Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Deseo que estén muy bien. Hoy les traigo un video tutorial. Un video tutorial muy sencillo en el que voy a explicarles de forma clara y precisa cómo usar ChatGPT para que nos entregue resultados mucho más precisos de lo que digamos nos entregaría si le escribimos así nomás. Entonces les voy a explicar una estructura, una forma de cómo hablarle, una estructura de cómo hablarle al chat para que nos entregue específicamente lo que queremos. Esta estructura que vamos a usar es fácil de usar, es fácil de replicar y es de nivel, podríamos decir, intermedio. O sea, esto lo digo porque hay quizás estructuras un poco más complejas que requieren de una mayor charla con el bot, o sea, de una mayor, digamos, de que le brindemos más información al bot. Ahora, no es necesario que utilicemos esas estructuras porque con esta, que es sencilla, va a ser mucho más fácil que nosotros consigamos lo que queramos, ya sea escribir un guión para un posteo de Instagram, para un reel, escribir un tweet, escribir no sé, un email, o sea, lo podemos utilizar para lo que nosotros querramos, ¿ok? Antes de comentarles cuál es la estructura, les quiero hacer algunas aclaraciones respecto a qué es ChatGPT para que entiendan sencillamente lo que es, porque muchos dicen es un bot y qué sé yo. No es un bot, es una inteligencia artificial. No sé si es considerado como bot. Ahora, que sea una inteligencia artificial quiere decir que es un sistemita, o sea, es tecnología que está diseñada para, a través de un texto escrito, responder con una respuesta lo más lógica posible, digamos, a lo que nosotros le escribamos. ¿Sí? Es como un complete de sentencia. O sea, ChatGPT, si vos le escribís algo, va a tratar de responder, o sea, de completar eso que vos escribís a través de una respuesta lógica. Entonces, si yo le escribo algo como una pregunta, hola, ¿cómo estás? Lo más lógico por definición para lo que está entrenado el bot es que responda un me siento bien. ¿Se entiende? Porque al mismo tiempo este bot está entrenado, esta tecnología, esta herramienta está entrenada como si fuese justamente un chatbot. ¿Ok? Entonces, como responde de la forma más lógica posible en base a cómo está entrenada, eso es, o sea, tiene dos particularidades eso. Una, que es una desventaja. ¿Por qué? Porque no responde subjetivamente, ¿ok? Es totalmente lógico. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le pregunto, chat, decime cuánto es, no sé, decime cuánto es 2 más 2. Seguramente me va a decir 4. Pero ¿qué pasa si yo quería que me diga, no sé, eh, cuánto es 2 más 2 y me dice, digamos, 4, no sé, 4 manzanas? No me va a responder eso. Yo le tengo que aclarar al bot que estoy hablando de manzanas. Me va a decir 4 porque es lo más lógico. Ahora, no me va a dar la respuesta específica que yo quiero porque para eso lo tengo que poner en contexto. Eso es una ventaja. Ahora, una desventaja, perdón. Ahora, esa desventaja tiene la particularidad de que se convierte en una ventaja. ¿Por qué? Porque nosotros podemos entrenar al chat GPT para que nos responda lo que nosotros queremos. ¿Cómo hacemos eso? A través de ponerlo en contexto. Si nosotros lo ponemos en contexto, esta herramienta aprende automáticamente lo que nosotros le enseñamos en ese momento y eso hace que nos responda exactamente lo que queremos o algo muy parecido a lo que queremos. ¿Ok? Entonces, vamos a la práctica. ¿Qué vamos a hacer en el ejemplo de ahora? Lo voy a hacer desde cero y voy a enseñarles cuáles son los mensajes en orden que nosotros le tenemos que enviar con esta estructura que les comento para que chat nos dé un guión de reel. Con el caso de la información de nuestra misma agencia de Imago. ¿Ok? Para eso, luego ubico una cosa que es
la información que van a ver acá va a estar toda en un guión de Notion, por lo que si ustedes aprenden a usar esta herramienta con lo que hago aquí, después cuando van a Notion van a tener los diferentes mensajes que yo le envié como ejemplo, y ustedes lo único que tienen que hacer es copiar y pegar en el chat y van a poder usarla. Y otra recomendación que hago es esta herramienta. Si ustedes van a tener la base, ahora esta herramienta es como todo, una vez que la vas usando, vas como aprendiendo a hablarle, y eso hace que cada vez seas mejor armando prompts y haciendo textos que hacen que el bot, vamos a decirle bot, que el bot te entregue las respuestas que vos querés, ¿ok? Bien, vamos a iniciar con lo siguiente. Hola chat, ¿cómo estás? Desde ahora en adelante quiero que me respondas cómo. Y acá hago una aclaración. A veces nos va a convenir que el chat nos responda como experto en marketing, como doctor, como no sé, como diferentes cosas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le damos la orden de que desde el minuto 0 nos responda como un experto en marketing, por ejemplo, va a automáticamente filtrar un montón de información que no sirve. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo le digo, decime cuáles son los puntos de dolor. Si yo no le digo que me responda como un marketer profesional, quizás va a saltar con dolores que tienen que ver con cuestiones del dolor de cuerpo. Me duele la rodilla, me duele el pecho, no sé. A esas personas le duele el... ¿Cuáles son los dolores de tu cliente? Y los dolores de tu cliente pueden ser que le duele el hombro, que le duele la rodilla. No, nosotros queremos que nos diga cuáles son los puntos de dolor desde el punto de vista de marketing, ¿ok? Entonces, para eso es que nosotros lo ponemos en contexto de quién es, digamos. Vos sos un profesional, un marketer profesional, entonces desde ahora en adelante quiero que me respondas como tal. O vamos a poner marketer experto en copywriting. Bien. Hola, bueno, está una cosa. Está como dice, está como diseñado para responder y explicar y fundamentar mucho las respuestas que lanza. Entonces van a ver que si le ponemos, decime hola, ¿cómo estás? Y tal, hola, muy bien, soy un robot que me dedico a entonces te arman toda una perorata. Bien, acá voy a copiar un texto que tenía prearmado y les voy a explicar por qué. Bien, ok. ¿Qué hay en este texto? Le pregunté, le digo, bueno, que me hable como un copywriter experto, y ahora lo que hacemos es iniciar, una vez que ya es un copywriter experto el bot, lo que hacemos es le hacemos entender que es más que le hacemos entender, lo ponemos en contexto, ¿ok? Y para ponerlo en contexto lo que hacemos es le contamos quiénes somos nosotros, a qué nos dedicamos, qué queremos lograr, que trabajamos con HV cliente, o le podemos hablar como que somos nuestro cliente, por ejemplo. Yo hay casos que he usado, como verán acá tengo Torre Lisboa y Torre Madrid, bueno, hay ejemplos que he utilizado en los que yo me hacía pasar, digamos, por Martín, que es uno de nuestros clientes, que tiene una desarrolladora inmobiliaria, y en este caso me hacía pasar por él. Entonces le hablaba como si fuese Martín, tengo este proyecto, hago esto y tal. Entonces lo que hacemos acá lo ponemos en contexto de lo que queremos acá. Entonces le cuento, te cuento qué es lo que quiero hacer. Verás, viste, como que era un latino. Me llamo Leonel Páez, junto con mi socio Agustín Mugauri y Julieta Marconi, armamos una estrategia, Bueno, lo ponemos en contexto. Genial. Bueno, ahí ya te aporta valor, obviamente, porque es copywriter experto. ¿Ves? Sí, ya te brinda información. Y acá lo que hago es, ya una vez que tiene la suficiente información, voy a hacer lo siguiente. ¿Me ayudarías a crear me gustaría que me ayudes a crear un post para un guión, vamos a poner un guión para Instagram, para
Reel de Instagram. ¿Me ayudas? Acá muy probablemente nos va a lanzar un guión, un ejemplo, ¿ven? Bien. ¿Qué ocurre acá? Es como que vos le das el pie a que la máquina te ayude de la forma más acertada posible a lo que vos le digas, ¿ok? Entonces como que lo pones cada vez más en contexto. Entonces te va a lanzar un post, te va a lanzar una estructura base y acá es donde entra la creatividad porque está buena, podemos empezar a hacer algunas preguntas más de contexto. Por ejemplo, le podemos preguntar, ¿conoces la fórmula AIDA? ¿Ok? Si nosotros, por ejemplo, yo quiero armar un guión para Instagram, lo que voy a hacer es le voy a hacer preguntas para que me responda, que seguramente que sí, porque tiene muchísima información. Ahora, le voy a hacer preguntas donde le pregunto, justamente valga la redundancia, cuestiones que tengan relación con lo que yo quiero escribir. Entonces, si yo quiero escribir, por ejemplo, un posteo con un reel con la estructura de AIDA, yo le pregunto, ¿conoces la fórmula AIDA? ¿Ves ahí? Sí, la fórmula AIDA está, y ahí te dice qué es cada cosa y te responde. Bien, en esto, ¿por qué hacemos esto? Porque al ponerlo en contexto y al preguntarle si conoce esa información y demás, ya él mismo, a sí mismo, se va a decir, che, esta es esta fórmula. Si yo no le digo esto, digamos, si yo no le digo esto previo a que le envíe, capaz que yo le digo, ¿conoces la fórmula POP? Y me dice, sí, POP es, no sé, plátano, se me ocurren todas palabras, plátano, no sé, ornitorrinco y perro. Entonces, decir, no tiene nada que ver esa estructura. ¿Por qué? Porque no lo pusimos en contexto, ¿está? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le hacemos preguntas, ya previamente, obviamente, habiéndole dicho que es un marketer experto, para que nos asegure que cuando nosotros nos referimos a POP es a promesa, no recuerdo, objetivo y bueno, y en este caso práctico, o sea, uso práctico. Entonces quizás nosotros le decimos POP, ¿ok? Y en ese POP nos responde esto de perro, ornitorrinco y plátano. Y le decimos, no, esa no es la respuesta que queremos. Esa no es la fórmula que queremos. La fórmula que queremos es, y ahí le podemos enviar, por ejemplo, una corrección de cuál es la fórmula que nosotros queremos. ¿Se entiende? Entonces para eso hacemos esto. Para eso le preguntamos si conoce AIDA, si conoce esta, si conoce la otra. Le podemos decir acá, por ejemplo, antes de esto, le decimos, decime 5 fórmulas de marketing para llamar la atención, o para tocar los puntos de dolor, o para vender, o para... Y ahí nos va a dar 5 estructuras. Y de esas 5 estructuras le decimos, quiero que de la estructura 3 me expliques más a detalle la estructura 3. Y te va a decir, la estructura 3 está ta. Bien, entonces ahí ya sabe cuál es la estructura de la cual nosotros nos referimos. ¿Se entiende? Entonces, esta conversación de contexto hace que el robot entienda a qué nos referimos, por ejemplo, cuando yo le ponga que quiero la fórmula AIDA. ¿Ok? Una vez que hablamos lo suficiente con el robot, o sea que intercambiamos algunas cosas y hablamos de la información que nosotros ya queremos que el robot reconozca, vamos a utilizar un prompt que ya está creado, una estructura que ya está creada, que es la siguiente. La voy a copiar acá. Esto lo van a tener todo en Notion, ¿ok? Y se las voy a explicar. Uy. Esto no tiene que verse así, ¿ok? No sé por qué sea así. Ahí va. La estructura es PEG, ¿ok? Prompt, Example y Constraint. ¿Qué hace esta estructura? Prompt es tipo guión. Example es ejemplo. Y Constraint son restricciones, ¿ok? ¿Qué hacemos con esta estructura? Esta es una estructura ya como prebase de código de ChatGPT.
Entonces es como que yo agarre una compu y agarre y teclee en el código, y en vez de ir a configuración, cambiar apariencia no sé, del Windows y ponerlo en color rojo, yo codeando cambie el color de Windows a rojo, ¿sí? Entonces es raro, pero funciona así. Entonces si nosotros le ponemos prompt, examples y constraint, o sea, le decimos un guión, le decimos un ejemplo y le decimos las restricciones dentro de ese guión o de ese ejemplo, el robot nos va a funcionar mucho mejor porque está programado para trabajar con diferentes estructuras, entre ellas esta misma que les comparto acá, ¿ok? Entonces agarramos esto y en prompt nosotros lo que tenemos que hacer es escribir lo que queremos que el robot entregue, ¿ok? Entonces en prompt le escribimos primero qué es lo que queremos que entregue. En example le damos un ejemplo de cómo queremos que lo entregue, y en constraint, restricciones, le damos los referentes de qué no queremos que haga. ¿Se entiende? Entonces, vamos al ejemplo. Prompt, escribe un guión para un reel de Instagram con la estructura AIDA, o sea, ya le hablé con el robot de que es AIDA, no va a saltar con cualquiera, sino que hablé de que es AIDA, él mismo me lo respondió, él mismo lo dijo, por lo tanto va a usar la estructura que me dijo que, digamos, va a usar esto de acá que me explicó acá. Bien articulado y provocador a los pensamientos. Esto vamos a testearlo, no sé qué va a saltar, pero bueno, a lo que me refiero es, quiero que haga un post que sea como tipo provocador en cuanto a que haga pensar a las personas. Sobre el tema automatización de marketing, entre comillas, y él va a poder armar, digamos, ahí va a poder, como es un experto en marketing, va a poder también, o sea, que nosotros le digamos sobre el tema X, entre comillas, hace que el bot tenga también una cierta libertad de obtener información y agarrar información de toda su base de datos, porque me va a hablar sobre temas parecidos o que él relacione con eso. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque ya lo pusimos en contexto. Imagínense que no lo ponemos en contexto y le decimos, armame un post sobre el tema automatización de marketing. Como va a responder lo más lógico, muy probablemente si no lo ponemos en contexto, ahí nos lanzaría un texto muy genérico. Por eso muchas veces ocurre eso. Decimos, hablame de automatización de marketing. El marketing es ta, y la automatización es ta. Por consiguiente, la automatización de marketing va a ser ta y ta. ¿Se entiende? Por eso es importantísimo el contexto. Bueno, y con esto le damos una cierta libertad para que también sea creativo. Escríbela utilizando el tono y la personalidad de los ejemplos proporcionados. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque le damos a entender de que no tiene que usar, que sea creativo y demás, pero que en cuanto al tono y la personalidad de cómo lo va a hablar, tiene que hacerlo con el ejemplo que nosotros le vamos a dar. ¿Ok? Y acá vamos a hacer esto un cachito acá al costado. Voy a copiar el ejemplo. Voy a usar este que tengo acá. Bueno, como les decía, esto es el prompt, o sea, lo que nosotros queremos que escriba. Después, acá en el ejemplo, yo pongo post-mail porque acá podemos elegir lo que queremos que escriba. Entonces, example de guión for tone and personality. Esto está en inglés, pero podemos poner ejemplo de guión para tono y personalidad. Ok, acá copiamos y pegamos el ejemplo de publicación de LinkedIn. Esto era del ejemplo, de otro ejemplo que usé. Copiamos acá, ¿a qué me refiero con esto? Que copiemos y pegamos dos puntos. Copiamos y pegamos el ejemplo que querramos. Supónganse que queremos copiar un copy o un guión de alguien o de algún lugar que nosotros vimos y que nos gusta. ¿Ok? Entonces agarramos eso o algún guión que ya utilizamos en la agencia que nos funcionó bien. Simplemente agarramos eso y utilizamos eso mismo. ¿Ok? Yo acá, bánquenme que quiero copiar un ejemplo para que me sirva. Bueno, acá vamos a usar un ejemplo. Supónganse que queremos copiar esto.
¿Ven? Yo copié acá un ejemplo que dice: hola, soy Martín Urraco, desarrollador inmobiliario, Te esperamos en Torre Madrid. Torre Lisboa, perdón. Ahí va. Entonces, ¿qué va a hacer Chat? Va a usar como ejemplo para crear esto, va a usar el tono y la personalidad de este texto de acá. Entonces no va a usar la información de Torre Lisboa y demás y de desarrollo inmobiliario, sino que va a usar el tono y la personalidad de lo que está en ese texto. Y luego en constraints, o sea en restricciones, le pongo: no incluyas pretexto o contexto. ¿A qué me refiero con esto? Es que no lance, no me explique por qué es que eligió el texto que eligió, o te escribo esto porque soy un chat que... No, eso no me interesa. Solo devolvé el guión para Instagram. El guión para el reel de Instagram, vamos a poner por las dudas, solo devuelve el reel para... Perdón. El guión para reel de Instagram. El guión para el reel de Instagram no puede exceder los 100 caracteres. Asegúrate de entregar líneas de una oración sola o párrafos cortos de entre 2 y 3 oraciones. Esto se lo escribo para que, por ejemplo, no me lance un choclo de información, un texto así, sino que lance líneas de una oración o párrafos cortitos de 1 o 2 oraciones y que después lo vuelva a separar, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que nos dice. Miren esto. ¿Ven qué sencillo que es? O sea, tardé tiempo en poner en contexto a la máquina, sí. Pero fíjense el resultado. ¿Quieres llevar tu venta al siguiente nivel? La automatización de marketing puede ayudarte a ahorrar tiempo y dinero mientras aumentas tus ganancias. Imagina tener un sistema automatizado que genere leads y cierra ventas por ti las 24 horas al día. Contáctanos hoy mismo y comienza a disfrutar los beneficios de la automatización de marketing. No esperes más. Preciso, cortito y al pie. Obviamente hay cosas que se pueden mejorar, sí. Ahora, esta base es mucho más potente que decirle a Chat: quiero un guión de reel de Instagram o tal, y que nos lance quizás un choclo de información que no nos sirve, porque eso sirve más para un copy, ¿ok? En cambio, si nosotros lo ponemos en contexto y le damos información de la cual apalancarse, el bot nos va a ofrecer respuestas muchísimo más precisas. Y en este caso, obviamente, yo después lo que puedo hacer, si quiero, es: no me gustó la llamada a la acción. ¿Podrías cambiarla por una en la que redirija al link en mi biografía donde tengo el acceso a un entrenamiento gratuito en el que te enseño sobre automatización de marketing? Acá le ponemos punto. ¿Entienden lo que hago? Voy charlando con el bot y voy destilando el resultado hasta que... Claro. ¿Ven? Quizás esto no nos sirva a lo último. O sí, puede ser. En acción podemos ponerlo. ¿Quieres aprender sobre automatización? Visita el enlace en mi biografía para que te espero allí. ¿Ok? Entonces, usando esto, más las estructuras y los mensajes que van a tener en Notion, ustedes pueden iniciar a hacer charlas con el bot para diferentes clientes, y una vez que ya hicieron toda esta charla, que ya lo pusieron en contexto y demás, lo único que tienen que hacer, van a tener guardado acá el chat, lo único que tienen que hacer es venir acá y pedirle que les haga X cantidad de ideas de contenido, por ejemplo, y que para cada una de esas utilice una estructura como la de AIDA. Así optimizamos, pero no mucho, muchísimo tiempo de trabajo, porque no necesitamos pensar y invertir horas en pensar ideas, sino que está toda la información acá. Lo único que tenemos que hacer es aprender a hablarle a la herramienta y que nos
nos entregue el resultado lo más parecido a lo que nosotros pensamos en nuestro imaginario. ¿Ok? Bueno, deseo que esto nos sirva y obviamente para que digamos cada vez generemos los mejores resultados, es importante que usemos la herramienta. No es una cuestión de lo uso una vez y si no me entrega lo que quiero me frustro. Es muy fácil utilizarla, como verán. Ahora, utilícenla, pruébenla, vayan tecleando, vayan testeando preguntas y respuestas hasta que llegue un momento que ya saben qué es lo que le tienen que decir para que responda lo que ustedes quieren. Y luego una vez que ya más o menos entiendo lo que le tengo que decir para que me responda lo que quiero, copio y pego los mismos mensajes, así los tengo guardados por si algún día se borra un chat y listo. Después es muchísimo más fácil trabajar con ChatGPT. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por este video y deseo que obviamente la utilicemos y apliquemos la herramienta.